está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, usted estaba hablando de África. La Comunidad Económica de África Occidental. Sí, tiene un nombre bastante gracioso, CEWA. Tiene el nombre de la Comunidad de AECD o algo así. Bueno, CEDEAO, la Comunidad Económica, acaba de emitir un comunicado dándole instrucciones a los ejércitos que obedecen a los dirigentes de esa comunidad de preparar un plan para intervenir en Níger. Mientras el Estado Mayor de Níger, en abierta desprecio a la opinión de ellos, continúa y nombra un gabinete, primer ministro, porque el presidente, que se encuentra preso en su casa, no tiene ni luz y se le acaba la comida, en estos días, hoy o mañana. Entonces esta comunidad toma esta decisión importante, mientras en Ucrania se está dando un fuerte ataque en estos momentos a la ciudad de Kiev, en respuesta a la ofensiva ucraniana. Fíjese cómo estamos complicados, pero veamos algunas cosas importantes, Fernando. Hay una noticia que está dando vuelta, Fernando, que es la acción de estos dos médicos, aparece en crítica de hoy. No, en casi todos los periódicos. En todos los periódicos aparece. Dos médicos panameños de prestigio. Bueno, neurocirujanos que no es moco de pavo. Walter Krapse y Javier Alvarado fueron llevados ayer ante la jueza Marisol Ortiz, en la que ella, como jueza de garantía, expresó que la detención de ambos era legal. O sea, la acción que se tomó el miércoles era legal, y los mandó con medida cautelar en sus casas, pero le permite trabajar en Panamá y en Colón de 6 a 6 de la tarde. Creo que Panamá solo, Colón no. Yo creo que, bueno. Yo creo que Colón no. Bien. Esto no tiene nada que ver con otros casos. Sí, una cosa que... Esto es un problema de ellos facturando a clientes norteamericanos. La acusación, y debemos siempre presumir la inocencia de los que están imputados, porque estoy componiendo que es un proceso, es de que ellos le estaban cobrando al Tesoro de los Estados Unidos cuentas que no, atención, con facturas alteradas, sí, o que no existían. Esto es parte del sistema. Usted lo que debe ver este caso y asumir, como está en la Constitución, el artículo 22, la presunción de inocencia. Inocencia, pero que también abre debate porque el costo de las facturas médicas. Nosotros hemos hablado mucho de las medicinas, pero no estamos hablando de las facturas médicas, que realmente es decir, si uno no tiene seguro, ni te acerques a un hospital. Sí. Y otra cosa que quiero señalarle a la audiencia panameña hoy viernes: estos cierres que se están produciendo en este momento, de problemas que tienen de arrastres, tienen una doble intención. Una intención de influir políticamente en un evento político que se va a dar el otro año. Sí. Quiero señalar el daño que le hacen a la institucionalidad, porque hay miles de formas de protestar, miles. Y escoger el cierre en divisa es querer cerrar la economía, no le interesa absolutamente nada más que eso. Y conseguir, entonces, y se está produciendo en todos lados, todo el mundo quiere aumento. Entonces, cuando usted ve los aumentos, no, quiere una pensión de $1.500. Sí. Yo les pregunto a ustedes, un ingeniero eléctrico mecánico en Panamá tiene un salario básico de 1.500, 1.100. Sí. 1.100. Vamos a vernos en la... Entonces, bueno, no, lo que pasa es que los políticos roban. Entonces, fíjese lo que utilizamos. Un argumento generalizado para destruir la institucionalidad de los partidos políticos. Nada más les recuerdo que estas guerras, o esta guerra de guerrillas contra la institucionalidad, fue el desarrollo de lo que nosotros estamos viendo en Ecuador en este momento. Sí, sobre Ecuador, pues aprovecho para presentarles a Rodrigo Ricaurte, de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y también a presentarles a Ismael Bernal, sociólogo, está en Ecuador, y pues, porque yo creo que y empiezo con usted, don Rodrigo Ricaurte, miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a Panamá. Una ONG. Una ONG. Es decir, que tiene que ver con derechos humanos, que yo creo que es la gran falencia de todo el continente. Bienvenido.
Muchísimas gracias, un cordial saludo a todos los ciudadanos panameños, un agradecimiento a la prensa siempre por darnos estos espacios. Realmente, como le acabé de escuchar hace un momento, es muy preocupante la situación de nuestro país, mi país, Ecuador. Nosotros el día lunes tenemos una videoconferencia directa con el viceministro de la Defensa y el comandante general de la Policía, en donde vamos a exponer públicamente a uno de los líderes de las guerrillas colombianas, que tiene un nexo muy fuerte con el Clan del Golfo. ¿Quién es la persona que está ingresando los sicarios, los delincuentes, para causar el caos dentro de mi país? Dicen que el pez muere por su propia boca y tenemos un video en el cual se le escucha a él claramente, colombiano, diciéndole a un abogado que es él el comandante X y que es él el que ha metido 300 hombres en el Ecuador para controlar todas las ollas que se llaman, la venta de droga. Porque Ecuador no se ha convertido, es decir, ha pasado de ser productor ahora a ser distribuidor. Es decir, y vemos, es decir, las películas latinoamericanas son casi al calco. Es decir, ¿cuándo empieza la crisis en Colombia? En el asesinato de Lara Bonilla. ¿Cuándo empieza la crisis en México? En el asesinato de Colosio. Este asesinato de Fernando Villavicencio puede ser ese punto de inflexión para prever que Ecuador tenga días mucho más oscuros de los actuales. Sí, efectivamente, si no hay un compromiso por parte del gobierno o del nuevo gobierno que viene. Realmente admiro a Nayib Bukele porque a pesar de que nosotros mismos como organismos de derechos humanos hemos criticado su accionar, pero es importante entender que, y lamentablemente tiene que ser así, los derechos humanos son para los humanos derechos. No podemos nosotros permitir que delincuentes maten padres, abuelos, nietos y dejar que las cosas... Bueno, pero si uno tiene sistemas de justicias que no funcionan, obviamente ese va a ser el resultado, porque al final el problema de Bukele no son los culpables, el problema de Bukele es que esta atarraya pesca culpables e inocentes y nosotros debemos tener un sistema jurídico que permita que es mejor liberar a un culpable que encarcelar a un inocente. Juicio de 900 personas al mismo tiempo no es derechos humanos. ¿Eh? ¿Qué puede uno argumentar? Sí, y eso se puede hacer en El Salvador, porque El Salvador era realmente un Estado fallido. Algo de resquicio de Estado tiene que tener Ecuador de dónde asirse para no llegar a ese extremo de El Salvador. Bueno, realmente el Ecuador tiene que tomar políticas muy duras. Tiene que tomar medidas muy fuertes, inclusive en las fronteras, controlar el ingreso de extranjeros. La situación es caótica en el país. La gente vive con miedo, vive con terror, frente a un Estado inflexible, un sistema de justicia totalmente corrupto, controlado desde nosotros ya sabemos quién, desde Bélgica, para no ser más objetivo. Más específico. Sí. Sabemos por qué se dan las cosas en el Ecuador. El país está tomado por el narcotráfico, totalmente tomado. Quiero añadir en este debate a Santiago Recalde. Él es sociólogo ecuatoriano, especialista en relaciones internacionales. Santiago, bienvenido a Next Noticias, bienvenido a Panamá también. Bueno, muchísimas gracias, qué gusto, un saludo para todo el pueblo panameño. Fernando, muchísimas gracias, José Blandón, qué gusto escucharles. Santiago, porque tú estás in situ. ¿Cuál es el estado? Porque yo creo que Ecuador todavía no sale de su estupefacción. ¿Eres de los que cree que esta elección debió posponerse? ¿Eres de la opinión que Fernando Villavicencio, ese nombre, debe aparecer en la papeleta? ¿Cuál es el sentido de las personas con este crimen y cómo esto influirá en un proceso electoral que es en 10 días? Sí, la verdad es que todavía estamos en shock. No es algo fácil de digerir, digamos, en general para el Ecuador. Creo que definitivamente esto marca un antes y un después, a pesar de que en Ecuador ha existido mucho el proceso de una cultura de violencia, de un proceso de generar pugnas en choques, sobre todo en los espacios políticos, pero un escenario como estos en realidad no se veía venir. A pesar de que había una escalada creciente de violencia, ya veníamos de un año difícil en donde han muerto fiscales, policías, periodistas, un concejal en la ciudad de Esmeraldas, el alcalde de Manta,
candidatos en las elecciones seccionales, el que estaba de candidato para la alcaldía en la ciudad de Puerto López. Pero un candidato presidencial ya marca un antes y un después y nos lleva hacia los espejos de lo que ha pasado en otros países, como el caso en Colombia con el asesinato del candidato Luis Carlos Galán, también de una línea liberal, y ya lo comentaban ustedes, el caso de Luis Donaldo Colosio en México. Entonces, esto sí marca un antes y un después. Y aquí sí hay muchas voces que están clamando por un tema de tener las elecciones, de que las Fuerzas Armadas se tomen también un poco el poder hasta poner un poco de orden, pero aquí está el verdadero problema. El descrédito que tienen las instituciones policiales y militares en realidad es muy alto. Hemos bajado más o menos a un 24% de credibilidad en estas instituciones, y tenemos en el Ecuador el 64% de la población que se siente insegura, que no se siente protegida, y las condiciones especiales en las cuales es asesinado también el candidato Fernando Villavicencio dan para pensar que estas ramas imbricadas de las mafias y de la economía subterránea vinculada al narcotráfico están mucho más metidas de lo que podíamos creer. El Código de la Democracia permite que las elecciones, digamos, continúen, y permite también que el espacio de la lista Construye, que es la lista en donde estaba inscrito Fernando Villavicencio, pueda poner también a un candidato. Algo similar a lo que pasó en Colombia después del asesinato de Galán, en donde llega Gaviria al poder. Llega Gaviria al poder, claro. Pero ayer, por ejemplo, en KW Continente, aquí en Panamá, nos dijeron desde Ecuador que las papeletas ya están impresas y que el Código Electoral dice algo como que debe seguir habilitado la segunda persona, pero aparece Fernando Villavicencio como cabeza de lista. Sí, efectivamente. O sea, no cambia el listado, están los 8 candidatos presentes en las papeletas. Se permite que venga esta persona que decida también el movimiento y digamos que se den las elecciones de manera normal. Don José Blandón está con nosotros. Santiago, que tiene una pregunta que hacerte. Buenos días, Santiago. Buenos días. Lo primero que quiero transmitirte quiero transmitirle al pueblo ecuatoriano a través tuyo nuestro sentido de solidaridad por lo que está ocurriendo, el ataque brutal a la democracia, y nuestro sentido de nuestra tristeza por lo que ocurre en el hermano país, muy ligado a nosotros, sí, histórica y comercialmente, y conocemos mucha gente de ese país, y apreciamos mucho a Ecuador. Te quiero hacer una pregunta, tú que estás allá. Es difícil cuando ocurre un evento de esta naturaleza que no se altere la dinámica política de un país. Creo que hay una alteración en la dinámica política de Ecuador. Lo difícil es saber hacia dónde va esa dinámica política, y esa es mi pregunta. De acuerdo a lo que tú miras, lo que está ocurriendo entre las últimas 48 horas y lo que venía de arrastre, ¿cuál podría ser, y fíjese la palabra, cómo se lo conjuga el verbo, podría ser el escenario más probable? Porque una parte de lo que tiene Ecuador hoy es el producto de políticas que se aplicaron durante la administración del presidente Correa. Eliminación de la base de Manta, levantamiento de las restricciones para ingresar a las Fuerzas Armadas, apertura de las migraciones. Nosotros en Panamá nos vemos afectados por el temor de tu país, nos vemos afectados por el incremento de las migraciones. ¿Cómo tú estás viendo esta dinámica en este momento? Que es difícil de poder tener, pero ¿cuál sería tu apreciación así a primera fase? Sí, gracias José. Yo creo que en realidad lo que estamos en el borde frágil en el que estamos es en terminar con la desinstitucionalización del país. Venimos efectivamente de una construcción de un proceso en donde se terminó de permear el discurso del odio. El discurso desde el primer correato era están conmigo o están contra mí. Son mis amigos, son mis enemigos, no había un punto medio, y ante la dificultad de construir puntos de diálogo, entonces esto implica también un incremento de choque y de violencia.
siempre hemos tenido en nuestros países estructuras, digamos, de discursos violentos. Hemos sido países que heredan un proceso de violencia desde la colonia. Hemos sido países en donde nos enseñaron a discriminar, en donde la xenofobia está, digamos, a flor de piel, en donde la violencia sistemática a nivel estructural contra los jóvenes que no tienen oportunidades también está presente. Ha habido unos niveles de violencia institucionalizada desde el Estado, no solo por procesos de represión, sino también una violencia de abandono desde comunidades donde los niños están muriendo por desnutrición crónica infantil, en donde los niveles de los feminicidios crecen y son más altos, digamos, cada año. Y esto contrasta con una estructura discursiva o institucional en donde nos hacen pensar que todo estaba bien antes y que, digamos, todo funcionaba. Tenemos una constitución garantista que hasta le da derechos a la naturaleza, pero que no se cumple. Sí. Tenemos un código orgánico integral penal que estipula todos los procesos o las estructuras de un derecho procesal que debería ser, digamos, casi perfecto, y en realidad nada de eso está presente en la realidad y en la cotidianidad del país. Entonces, el escenario que ahora se viene es que la desinstitucionalización está presente, y lo preocupante es que de las 8 propuestas o de las 8 posturas que están para las elecciones en este 20 de agosto, solo hay una que se construye a mediano y a largo plazo, y eso es un poco lo que preocupa. O sea, tenemos en el caso de los candidatos, de la candidata correísta, una visión súper clara de que de llegar ahí al poder su principal consultor va a ser, digamos, Rafael Correa, y lo que tienen es 2 años, no tanto para atender la situación del país, sino para terminar de meter mano en los espacios en donde necesitan destrabar los trámites jurídicos para alistar un regreso desde Bélgica. Del caudillo. El problema que tenemos y que hemos tenido en América Latina y en Ecuador lo vivimos con los 5 velasquismos que vivimos, es que esta estructura caudillista no se termina de ir, y ante situaciones como las que vivimos en estos días, el problema es que el caudillismo puede fortalecerse o, digamos, podría haber un punto de inflexión. Luego hay que ver también, y duele decir un poco, quién sale perdiendo, a quién le beneficia o qué escenarios se dibujan después del asesinato del candidato Villavicencio. Es muy complicado, porque sí tenemos candidatos que han metido mucho discurso también de confrontación y de choque. Jan Topi, que es un candidato que se dibuja como una figura a lo Bukele para Ecuador. Javier era de un punto de seguridad sin inflexión. Y luego tenemos los otros candidatos en donde, digamos, esto les termina invisibilizando, ¿no? Yacu Pérez termina un poco como invisible. Desapareció. Bolívar Pintos ya venía muy bajo, entonces aquí viene como un punto de equilibrio. Creo que esto puede juntar las fuerzas hacia la candidatura de Otto Sonnenkonstler, frente a lo que era digamos, un electorado que iba muy similar como en estas líneas. Entonces se viene todavía un escenario fuerte de confrontación. ¿Cuál es el miedo aquí y cuál es el problema? Y por eso es que hasta el término de todo el proceso electoral, ese va a ser como el sinsabor, que estamos hablando de que si es que estos procesos y estas mafias, esta economía subterránea vinculada al narcotráfico puede llegar a cualquier persona, hasta un candidato presidencial, entonces en realidad nadie se siente seguro, nadie está seguro frente a la opinión que va a dar o frente a lo que puede decir, y ese es el problema gravísimo en el que este momento nos estamos lanzando. Santiago, tengo aquí un paisano tuyo, Rodrigo Ricaurte, de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, porque hablaste mucho, porque al final los latinoamericanos parece que el único derecho que tenemos es ir cada 4 o 5 años a votar y olvidémonos de los demás. Es decir, lo que pasa después, no tenemos derechos básicos de salud, muchos no se tiene derechos básicos de libre expresión, no tenemos los derechos primarios, llamados derechos primarios, no los tenemos. Es una situación que es recurrente en toda América Latina, don Rodrigo. ¿Qué hacer? Sí, efectivamente, un cordial saludo, Santiago.
lamentando lo que pasa en nuestro país. Yo pienso que las instituciones de derechos humanos como la nuestra y los estados deben darnos mayor facilidad para nosotros poder lograr capacitar, sobre todo, dentro de donde nacen los problemas de violencia, que son las cárceles. Nosotros estamos preparados dentro de nuestra comisión, tenemos ya 17 sedes en América Latina y el Caribe, seguimos creciendo, acabamos de abrir la sede aquí en la República de Panamá. Pienso que es el deber de los estados brindar las facilidades necesarias para un cambio, sí, definitivamente. Pero ¿hacia dónde? ¿Y cómo? Es decir, con partidos políticos que se han convertido en máquinas electoreras sin grandes propuestas o propuestas distintas la una de la otra. Bueno, hablando de mi país, lamentablemente no tenemos unos candidatos que generen confianza, porque realmente para mi criterio, y pienso que es el criterio de la mayoría de ecuatorianos, no existen candidatos fuertes. El único partido político que suena está alimentado por el señor de Bélgica, y que para mi criterio personal es el responsable de todo lo que está sucediendo en el Ecuador, hace 10 años atrás. Entonces, pienso que todas las instituciones del Estado se deben juntar para lograr este cambio. ¿Cómo? Cambiando con políticas, reforzando el Código Integral Penal, a nivel social un cambio radical. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Esta situación que está ocurriendo en Ecuador va a producir o va a incrementar la migración. Exacto. No olvidemos que hace menos de un año... Y el migrante, nosotros, los latinoamericanos, aquí murieron, lo debemos mirar como un ser humano. No, por ejemplo, yo rechazo categóricamente lo que está haciendo el gobernador de Texas, poniendo estas boyas con sierra, como si nosotros los latinoamericanos fuéramos animales que puede cazar en el río Bravo. Entonces, creo que esta situación a nosotros los panameños nos interesa que se resuelva democráticamente en Ecuador, porque la estabilidad democrática de Ecuador, un país rico en recursos, se ha sido tomada por estructuras de crimen organizados e intereses internacionales que nos quieren poner bajo égidas del conflicto al margen de nuestras realidades. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo tú verías? Porque yo tengo aquí las encuestas de Ecuador, que son las que... Todas las encuestas que tengo en mis manos demuestran que al frente de antes del crimen, antes del asesinato, Luisa González iba marcando de primera, pero venía avanzando. Villavicencio era el que más crecía, pero estaba en segundo lugar, lo que significaba que probablemente íbamos a un balotaje. Pero la estructura orgánica del correísmo es más fuerte políticamente que las otras estructuras. Jacob Pérez ha quedado eliminado por su metamorfosis política, se ha cambiado su planteamiento. Entonces, en ese escenario, si hay elecciones y se mantiene Fernando en la papeleta, es probable que Ecuador vote por un muerto. Como el mío sí, empiezo contigo, Santiago. Gracias, muchísimas gracias. Y frente a lo que decía un poco Rodrigo, ahí también Fernando, José, les quiero decir, esa posibilidad está presente porque lo que se está votando y lo que de manera puede fortalecer este hecho es justamente el descontento o las posturas también anticorreístas que pueden existir en Ecuador. Tal vez este es un punto de unión para eso. Entonces significaría en esta defensa de la democracia también votar por una propuesta y por una estructura y no definitivamente por una persona, digamos, o por un caudillo. Ese creo que es uno de los puntos sobre todo importantísimos. Claro. Creo que frente al escenario que se viene es necesaria una segunda vuelta. Sí sería muy penoso para el Ecuador que llegue el correísmo en una sola vuelta porque implicaría terminar el golpe de desinstitucionalización, ¿cierto? Entonces sí es importante que todavía se pueda mantener una segunda vuelta.
y sobre todo entender que está más allá de esta coyuntura política, porque el problema que ahorita nosotros estamos teniendo no es solo coyuntural, viene de un problema estructural, viene de un problema, como ya decía Rodrigo, de un problema, por ejemplo, en las cárceles, porque por un lado, fíjense, está permeable economía subterránea de mafias y de narcotráfico que se ha tomado instituciones, fiscales, jueces, policías. Lo vemos en las crisis de las cárceles. Por eso también hay que ver el otro lado. Del otro lado está la pobreza extrema de los jóvenes, que ante la dificultad de empleabilidad y ante la dificultad de acceder a espacios fijos de trabajo, entonces terminan siendo cooptados por estas redes de narcotráfico. Fíjense ustedes que las personas que realizan estos sicariatos, más o menos, saben que pueden terminar inmoladas definitivamente, como sucede. Y recordemos de nuevo la Colombia de los 80s y 90s, México después de 1994, o sea, jóvenes sin acceso a salud, a educación, a servicios básicos, a seguridad social, a un espacio de empleabilidad, terminan siendo cooptados por estos espacios. Ante la opinión pública, ante este discurso también de violencia y de exclusión, terminan siendo culpables por todo, sin tener un poco como esta lectura a nivel como estructural, y se terminan volviendo personas ante el sistema también un poco desechables. Lo que pasaba en la Medellín de Escobar y de los 80, finales de los 80. Sí, teníamos jóvenes que iban y que recibían tantos millones por inmolarse y ponerse una bomba adentro de una unidad policial, y sabían que iban a morir, pero dejaban con determinado dinero a sus familias. Esas son las formas de cooptación que tienen estas mafias. ¿Qué es lo que pasa y cómo cooptan aquí a los jóvenes? Les hacen que realicen algún delito que digamos, terminen presos, porque los puntos de entrenamiento terminan siendo también las cárceles, y han sido espacios en donde en lugar de rehabilitación tenemos espacios de vinculación de economía subterránea y de abandono completo estatal. Entonces, ese es uno de los puntos claves. Creo que frente a lo que se viene, porque el candidato o candidata que llegue a ocupar la presidencia no la va a tener fácil. Tenemos un Ecuador con un fenómeno del Niño que va a estar complicado. Tenemos un grave problema a nivel de fortalecimiento de economía o de macroeconomía frente a el acceso de nuestros productos para exportaciones. Tenemos un fuerte problema de migración también, que de hecho ustedes justo lo comentaban, Panamá se vuelve el espacio de paso de los ecuatorianos que quieren migrar. Entonces, frente a lo que se viene, creo que lo importante y un punto clave es que la sociedad civil continúe con un proceso de organización, y que el punto clave de participación ahora se dé desde los gobiernos locales. Los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados están empezando una gestión de 4 años, y ese debe ser el punto de reconstrucción o de reconstitución, ¿sí? Y también ahí podría ser un punto de diálogo o de ejercer un punto de intercambio en algunos espacios claves, como problemas estructurales frente a un Estado central, ¿sí? Vale. Ecuador y América Latina tienen algunos problemas graves, como un presidencialismo excesivamente fuerte que no permite espacios de diálogo. Pero ahorita creo que el cambio tiene que venir como de abajo hacia afuera, desde los municipios y sociedad civil hacia el Estado, y no esperar que venga el Estado, digamos, a estructurar un cambio que no se va a dar si es que esperamos que sea el Estado el que lo realice. Santiago Recalde, sociólogo ecuatoriano, especialista en relaciones internacionales, gracias. Para Santiago, que se lea, hoy hay en Panamá una editorial de Gerardo Berroa, de luto por Ecuador, en La Estrella de Panamá, el periódico de... Una decana de la prensa. La decana de la prensa panameña. Bueno, don Rodrigo, bueno, tema de derechos humanos, ¿qué lo trae por Panamá? Bueno, nosotros estamos abriendo la sede de Panamá y ya tenemos vida jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno. Estamos creando el equipo nacional que va a trabajar a favor de los ciudadanos panameños. Sí. La misión de nuestra entidad es promover, defender y reivindicar derechos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Los derechos los defendemos a través de las cortes y fiscalías. Reivindicamos a través de la parte legal. Y capacitamos. Capacitamos porque estoy convencido de que la violación de derechos humanos se da por falta de conocimiento. Entonces vamos a empezar a trabajar desde las etapas tempranas de escuelas, colegios, universidades,
capacitación neta de derechos, para que la gente conozca cuáles son sus derechos y estos no sean violentados. Un tema sumamente grave, que es un objetivo a corto plazo dentro de lo que es la República de Panamá, es el cierre inmediato del penal Punta Coco. Nosotros hemos realizado una investigación muy grande en este sentido, y comprendemos que el Estado indica que estas personas han sido trasladadas a este penal para evitar que continúen manejando su red delictiva. Sí, lo que estamos hablando de las cárceles como grandes instituciones. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Estas personas están en un lugar, inclusive muchas veces sin agua, sin comunicación, sin televisión, no tienen absolutamente nada. Pero el mes de julio fue el más violento en la República de Panamá, donde han existido más muertes. Entonces veo que esto no está funcionando de la manera correcta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está en pleno contacto con nosotros. Nosotros vamos a hacer un informe sobre lo que está sucediendo dentro del penal Punta Coco. La misma Defensoría del Pueblo de Panamá indica que se violentan derechos de las personas. Lamentablemente no podemos ser selectivos en este sentido. Pero es un poco contradictorio que el discurso de usted diga lo que está haciendo Bukele es bueno, pero hay que cerrar Punta Coco. Sí, porque lo que hace Bukele en El Salvador es exactamente eso. Tachuela para lo que sea. De pronto le puede sonar un poco contradictorio. Sí, pero hay momentos y etapas. Qué lamentable decirlo, pero en una situación tan grave como lo exigió El Salvador o como lo exige pero digo, ahora es que si uno Ecuador, no pone esos cotos cuando eso está chiquito, no esperes hacer cosas heroicas después. Es decir, después tenemos que hacer lo de Bukele. Pero lo que pasa, mire, en El Salvador no vamos nunca a llegar a un acuerdo, porque si usted mira a El Salvador, solo porque Bukele detiene a delincuentes enredadas, violando derechos de otros que no están delincuentes, está perdiendo la película completa. Yo le digo a usted, la situación económica de El Salvador, de los pobres, de los derechos humanos de los que comen, sigue siendo igual de mala. Porque al final las polarizaciones realmente hay una sequía enorme en ese país y la migración es enorme, es la que financia al país. Al país. Entonces, creo que es una cosa importante luchar por la seguridad del país, pero no es lo único que resuelve el problema. Acá en El Salvador yo conozco gente que está presa, no estando en cárceles. Por teniendo tatuajes nada más. Te meten preso con un poco de pandilleros ahí. Sí, entonces, ¿qué vas a hacer? Estamos creando una escuela del crimen. O sea, para esto, creo que todo lo que está pasando en nuestra región, todo, Ecuador para nosotros es un laboratorio, y usted se fija, le hemos dado un gran despliegue a lo que está pasando en Ecuador, por lo que significa Ecuador para Panamá, por el impacto que tiene en nosotros, y porque marca un camino que nosotros debemos de saber que ese no es el camino que hay que corregir. Hay que corregir lo que está pasando en Ecuador, pero hay que ser solidario primero con Ecuador y hay que entender lo que pasa en Panamá. Yo creo que esto es importante, tener una visión integral de la complejidad de lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Sí, efectivamente, yo respeto muchísimo su criterio, su manera de pensar, pero frente a estas situaciones extremas que ha vivido El Salvador, que está viviendo hoy el Ecuador, se deben tomar medidas extremas. Panamá no tiene ese problema. Yo no sé si son extremas, yo creo que debemos tomar medidas para salvar la democracia. No voy a ninguno de los extremos, porque cualquiera, llegar a los derecha extremos o la significa izquierda, que fracasó todo, quedar atrapado en el discurso antidemocrático. Por eso no voy a ninguno de los extremos. Exacto. Así que bueno, don Rodrigo, para temas de derechos humanos, el común y corriente, porque al final pues, es un país donde la población no tiene un servicio de agua corriente, donde no tienen servicios de salud normales. Es decir, yo creo que somos de derechos mucho más básicos y mucho más importantes que empezar por tal vez un problema marginal dentro de los derechos humanos de la mayoría. Así que, ¿dónde quedaría la sede de ustedes? Nuestra sede va a estar ubicada en el edificio Vallarino, en el Mezanine. ¿Cuándo está operativo ya? Desde ya. Estamos 100% operativos. ¿Y cómo se localiza? Nos pueden ubicar a los teléfonos, que le voy a dar a continuación, del Procurador General.
Bueno, el Procurador General de la Comisión de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos aquí en Panamá, Exacto. que es el 6981-8701. Ok. Ya saben, entonces, aquellos que vean afectados sus derechos, hay una nueva oficina, una nueva organización, una organización no gubernamental llamada Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Aquí tenemos a Rodrigo Ricaurte, que es uno de los comisionados.